violencia, dolor, aflicción, enfermedades, terremotos, guerras, pestilencias. Pero hay una esperanza para usted. Este es Jesús. ¿Cómo están, queridos amigos y hermanos que están en la sintonía de su programa Hoy es tu día? Gracias por estar con nosotros, gracias a todos nuestros amigos que nos han escrito, que nos han enviado un correo electrónico, se han comunicado vía telefónica a través de nuestro Facebook, en fin, muchas alternativas para poder comunicarse con nosotros. ¿Qué les está hablando aquí? Josué Soto. Gracias a aquellas personas, tenemos sintonía por ahí en La Serena. Hemos recibido algunos llamados también de ahí de Antofagasta, así que gracias. Y por el sur también tenemos otros hermanos que se han comunicado con nosotros. Siempre en este programa tenemos invitados, noticias, música, pero hoy día creemos que vamos a hacer un programa especial. Quizás nos dé para 2 programas, nos podría dar como para 5 programas, creo, pero hoy día vamos a aprovechar de conversar con una persona que es muy conocida, pero que hay una faceta muy importante para él, por lo que hemos conversado así en off, en relación a su actividad actual. Así que le invito a que usted se quede con nosotros. Vamos a presentar a nuestro invitado. Tenemos aquí con nosotros a nuestro amigo Patricio Fres. ¿Cómo estás, Josué? Gusto saludarte. Para mí es una bendición de Dios poder conversar contigo y estoy dispuesto a responder todas las preguntas que tú me hagas. No las que tú quieras que yo te responda, sino las que el Señor quiera que yo te diga. Bueno, vamos a conversar. Le invito a una pausa y ya retornamos aquí en su programa Hoy es tu día. Violencia, dolor, aflicción, enfermedades, terremotos, guerras, pestilencias. Pero hay una esperanza para usted. Este es Jesús. Bueno, ya estamos de vuelta. Siempre es importante, queremos ocupar este espacio. Se nos va a hacer muy cortito el poder compartir todas las experiencias de lo que hoy día queremos tener en este programa, especialmente con nuestro invitado que está con nosotros. No sé si llamarlo pastor, Patricio Fres, conductor de radio, de televisión, animador, pero hay algo importante que creo que hoy día somos los dos. Siempre lo digo, hay gente que a uno le pregunta, ¿cómo quiere que lo llame? Pastor, amigo, hermano. Yo digo, hay algo, un nombre que tenemos, que Él nos dio potestad a nosotros de ser llamado hijo de Dios. Patricio, bueno. No, da lo mismo. Sí, lo que puedo precisar, ex conductor de radio, ex conductor de televisión, porque estoy dedicado a tiempo completo hace bastante tiempo, ya varios meses, a tiempo completo a estar en las cosas del Señor. Y lo que más aparezco en radio es esto, que estoy ven acá, que es la sede de la oficina pastoral de nuestra Iglesia Cristiana Renuevo, y también donde transmitimos online en la radio Renuevo, que retransmite también otras radios del sur. Así que por lo tanto, más hijo de Dios, como decías tú. Sí. Y me gustaría decir más discípulo del Señor, porque estoy aprendiendo cada día más de este libro que me acompaña todo el tiempo.
que es la palabra del Señor. Bueno, lo importante es que igual a través de la radio sigues compartiendo la palabra del Señor y se sigue transmitiendo. Así es. Quizás no es simplemente como un conductor de un programa de radio, sino que es ser un comunicador del Evangelio. Así es. La palabra evangélico dice un transmisor, O sea, una traducción. las buenas noticias. Las buenas noticias. Así Y creo es. que mejor ocupar un medio de comunicación como es una radio hoy día y que el internet es bastante fuerte. Pero yo quiero adentrarme en algunas cositas que son bien importantes y que quizás a usted le interesa saber. Cuando hablamos un poco de esta parte cristiana, hoy día, ¿hace cuánto tiempo conociste al Señor? ¿Cómo fue ese periodo de la primera vez que conociste a nuestro Señor Jesucristo? Bueno, por referencia y por estudios de escuelas dominicales desde muy niño, desde que tengo conocimiento de uso razón, a los 3, 4 años, me di cuenta que mi padre era evangélico y después a los 6 años me di cuenta que mi padre lo envían desde Valparaíso a la ciudad de Los Ángeles, en los tiempos cuando no se demoraban 6 horas los buses, sino que se demoraban 14 o 16 horas, porque la Panamericana existía, no era la Ruta 5 Sur, se llamaba Panamericana antes. Así que por lo tanto tengo conocimiento, alguna información del Señor, participando también en la iglesia de mi papá, en Los Ángeles durante 20 años, después él estuvo acá en Santiago 8 años y 12 años en Lota, lo que hace un total de 40 años de ministerio, de los cuales yo los primeros 20 estuve con él y el resto estuve haciendo mis cosas. Sería importante que... Me van a disculpar hoy día que ando con una tos muy grande, así que no importa, sí. Eso es para... es por el resfriado. Hay algo que me llama la atención. Tu padre, ¿él es de qué denominación? Porque de la Iglesia Evangélica Pentecostal. ¿Ya? Mi padre se convirtió el año 1956 al Señor por una enfermedad grave que había en mí. Yo pesé 4,8 kilos cuando nací y a los 3 o 6 meses, no sé, mi mamá tiene más esa información, vino una enfermedad muy grave, me llevan al Hospital Naval, fui desahuciado de una junta de médicos y le dicen, llévate al niño a la casa, Raúl, que mi papá trabajaba en el Hospital Naval, era marino, era enfermero naval, y le dicen, llévate a tu niño a la casa a morir. Y la verdad las cosas que él era muy católico en esos años, la familia Frese en Valparaíso, una familia muy católica, y mi mamá era hija de una evangélica. Y mi abuela junto a una tía le dicen, Raúl, ¿por qué no llevas al niño a la iglesia? Y en esos tiempos había una separación muy grande entre los evangélicos, eran muy mal mirados los evangélicos en ese tiempo, en los años 50. Así que a él le costó mucho entrar a una iglesia evangélica. Y después que buscó sanidades en muchas partes para su primogénito, para su hijo mayor, decide ir a la iglesia y ahí el Señor hace esa sanidad perfecta en mí. Tanto así que ahora, como sapo y culebra, no tengo ningún problema con el estómago, porque está enfermo el estómago. Y él se convierte al Señor. Empieza un periodo de conversión al Señor. Participa en la Iglesia Evangélica Pentecostal en Valparaíso. Y el año 1961 es enviado como obrero, como encargado de obra a la ciudad de Los Ángeles, a abrir obra en ese lugar con 4 chiquillos. Yo mayor de 6 años y el menor de 6 meses de edad, mi hermano Eliseo. O sea, podemos hablar de un hijo de pastor. Un hijo pastor. No nacido en una HP. HP. Pero en ese tiempo sí hay mucha información de lo que significa la palabra de Dios. Por ¿Cómo supuesto, esa experiencia de ser un hijo de pastor? No, buenísima. Yo siempre he estado agradecido y hoy día más que nunca, cuando soy conocedor de un poco más de la palabra del Señor, creo que es una honra haber sido hijo pastor. En el momento mismo, en mi adolescencia, uno adolece de muchas cosas. El problema es que hay muchas personas que siguen en adolescencia hasta los 50 años y hasta los 70. Uno adolece de muchas situaciones. En mi adolescencia sí renegué y me dio mucha rabia de descubrir que era hijo pastor. Por el maltrato que existe muchas veces de la gente de afuera y principalmente de la gente de adentro. Entonces, era muy humillante ser hijo de pastor. En esos tiempos, en el colegio, el ser hijo de pastor, y hasta el día de hoy sé que no es muy bienvenido. Antes por ser canuto, antes por predicar a Jesucristo. Hoy día por los muchos escándalos que lamentablemente hombres supuestamente de Dios han hecho en este Chile querido. Entonces, por lo tanto, fue una doble experiencia, una muy buena y otra también mala. Pero cuando crecí fui comprendiendo y me siento muy orgulloso, y aun cuando yo estaba descarriado, no participaba en nada, me sentía orgulloso de mi papá, de mi mamá y de la iglesia de mi padre, ningún problema. Ahora, cuando se puede tocar esta área, hay un momento que ese momento que uno vive de la adolescencia como hijo de pastor, ¿gatilla en ese instante el alejarte de
del camino del Señor? Porque tú dices, yo en cierta época estuve como hijo de pastor, participé en la iglesia, la guitarra, no sé, todos los instrumentos. La iglesia de mi padre no tocaba ni el de timbre. veras, sí. No tocaba ni el timbre. Así solamente que, cantando a capela, voces y con lo más un teclado. Un teclado. Claro. Pero provoca también eso que tú decías, que muchas veces que la gente, el rechazo, antes era canuto. Sí, no, a mí nunca, todo lo contrario, porque yo tuve una experiencia muy maravillosa con mi padre predicando la Plaza de Armas de Los Ángeles, y yo de la mano de él. Y me acuerdo que de repente tiraban escupos, piedras, qué sé yo. Y me acuerdo que en esos tiempos no salíamos a marchar en contra de eso. No pedíamos que no nos discriminaran, claro. Fíjate. Nos sentía, mi papá era una honra. Bienaventurado si eres perseguido por causa de Cristo. Y él nos persiguió también por un cura que era un cura de franciscano, capuchino, no sé cómo, y que sacaba este asunto que... ¿El cinto? Cinto, una cosa, y, sí. Y nos echaba. Nos guajeaba en el campo. No nos pegaba, sino que váyanse de aquí, hijo del hereje Satanás Martín Lutero, y todo del blasfemo Martín Lutero. Entonces, nunca tuve problema con eso. Yo nunca tuve problema con Dios, ni con la iglesia, ni con tampoco la estructura tan legalista que tenía y que a lo mejor tiene la iglesia evangélica pentecostal. No tuve nunca problema con eso. Fue mi propio pecado, hermano. La naturaleza del ser humano que me apartó de Dios. Así que por lo tanto, eximo de toda responsabilidad a mi padre y a la iglesia evangélica pentecostal, porque estoy aburrido de que los seres humanos nos justifiquemos en las cosas. Nos justifiquemos es porque Dios no ha amanecido en nosotros, es porque no nos hemos convertido al Señor. Cuando una persona se convierte y se transforma en un verdadero discípulo del Señor, no le echa la culpa al empedrado, sufre por causa de Cristo. Así que por lo tanto, mi discurso ha cambiado en ese sentido. Antes decía, es que no me dejan trabajar en la radio, es que no me dejan hacer esto, es que yo quería tocar batería, es que yo esto, otro. Esas son solamente disculpas. Cuando nos hemos decidido a seguir a Jesucristo, es por que lo queremos hacer. Dice la palabra del Señor: ¿quieres ser mi discípulo? Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y lamentablemente hoy día están llenas y las separaciones de iglesia justamente por eso, porque a mí no me gusta, porque yo pienso, porque yo creo aquí, yo creo acá, y eso es lo que nos produce de alejar, de mirar al hombre, de mirar a la institución y no mirar la cruz del Señor. Ahora, ¿en qué edad tenías tú cuando te apartas? Ahora te quiero decir que en esos tiempos no pensaba eso. Lo pienso ahora que leí la palabra del Señor. En esos tiempos yo también. Ay, mamá, que no quiero esta cuestión, papá. Tanto, obviamente que lo pienso ahora. Pero vamos a llegar a eso. Tenemos, a ver si nos da la posibilidad de estar en dos programas. Ya tenemos para allá. Ok, como tú quieras. Pero me gustaría esa época cuando tú decides. Voy a pedirle al camarógrafo y al director si me puedo acercar más acá para ponerme más cómodo y estar más cerca tuyo. Qué bien. Ahí sí. Ya. En esa época, ¿qué edad tenías tú cuando ya dejas lo que es la iglesia, dejas lo que significa? Lo que pasa es que yo a los 14 años comienzo a trabajar en radio, ¿ya? Con mi amigo Patricio Orellana en la radio Higgins de Los Ángeles, a hacer programa infantil, y me empezó a gustar mucho esto de las comunicaciones. Entonces, para ese entonces, la radio era muy peligrosa para los miembros de la iglesia. Pero hubo un hombre con mucha visión que se llama Manuel Francisco González, que fue el obispo de esa iglesia, o superintendente, le llaman ellos, que le dijo a mi padre: déjalo. Porque quizás qué Dios tiene para este muchacho el día de mañana. Déjalo que desarrolle esa labor. No así otros pastores. Y está bien, me parece muy bien. Para mí fue de pérdida mucho tiempo. O sea, el haber trabajado eso fue contaminación. Porque me deslumbré, porque yo vivía en Oburgo.